Hola, buenas tardes. Pues vamos a empezar. Bueno, voy a empezar con unas declaraciones breves y luego contestamos las preguntas que haya, ¿de acuerdo? Y voy a empezar explicando las vías de contagio del COVID-19. Hay tres vías, ¿no? Y la OMS y el Ministerio de Sanidad en España y en otros países nos dicen que hay dos vías más importantes. Una son las superficies, si tocamos una superficie contaminada y luego nos tocamos los ojos, la nariz o la boca, ¿no? Pero ya se sabe que esta vía es menos importante y esto está aceptado, ¿no? Y la vía que nos dicen que es más importante son las gotas. ¿Qué son las gotas? Pues son trocitos, bolitas de saliva o de fluido respiratorio que salen de nosotros al hablar o al toser y que son grandes y vuelan como un proyectil. Infectan si le damos a alguien en los ojos, en la nariz o en la boca, ¿no? Y si no infectan a nadie, pues caen al suelo. Y si nos pegan aquí, si nos pegan aquí, da igual, no infectan. Tienen que dar en estos objetivos más pequeños, ¿no? Y la OMS o el Ministerio de Sanidad nos dice que este es el contagio dominante. Hay una tercera vía de contagio que es el contagio por el aire. Este contagio lo hacen los aerosoles, que son las mismas bolitas de fluido respiratorio de saliva, pero más pequeñas. Y es como el humo. El humo es un aerosol y no cae al suelo cuando lo expiramos, sino que se queda flotando por el aire y otra persona que está en la misma habitación lo puede respirar, ¿no? Si está muy cerca respira más, si está más lejos respira menos, ¿no? Y entonces esto también puede producir el contagio, ¿no? Infecta por inhalación. Los aerosoles infectan cuando los respiramos y se depositan en nuestra nariz, en nuestra tráquea, en los pulmones, en algún sitio en el sistema respiratorio. Entonces, la evidencia es abrumadora que el contagio mayoritario del COVID-19 es esta tercera vía, la vía del aire o la vía de los aerosoles. Y esto no lo digo solo yo, lo dice el lunes la revista Science, donde es muy difícil de publicar, y esa revista, ese artículo lo que resume es un workshop de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, que es las instituciones científicas más prestigiosas del mundo. Y esto también lo dice ahora, desde el lunes, lo dice el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, aunque de forma más tímida, y también lo ha admitido Alemania, lo ha dicho Angela Merkel y su virólogo Christian Drosten, y también lo ha admitido recientemente el Reino Unido, en diferentes grados de importancia. Pero los científicos sabemos que es la vía más importante. La OMS sigue negando, diciendo muy tibiamente que tal vez en alguna posibilidad podría ser, pero es muy poco probable que la vía aérea fuera importante. Y el Ministerio de Sanidad en España y otros países dice lo mismo. Lo que pasa es que el Ministerio de Sanidad en España pues está, digamos, dentro de la dictadura intelectual de la OMS. No se pueden desviar de lo que dice la OMS. No, en otros países, en Estados Unidos, en Alemania o en Inglaterra, sí se atreven, si los científicos suyos les dicen otra cosa, sí se atreven a contradecir a la OMS y a decir otra cosa. En España o en América Latina esto no pasa. Y me contacta gente de los ministerios o de organismos oficiales y me dicen, estamos de acuerdo con ustedes, que son los aerosoles los que son dominantes, pero no lo podemos decir. En nuestra posición es imposible contradecir a la OMS o contradecir al ministerio. Esto sería impensable, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué estamos en esta situación tan extraña en que la OMS y los ministerios nos dicen que la transmisión por el aire es muy difícil cuando es la mayoritaria, ¿no? Bueno, esto es una cuestión de la historia que la he explicado antes y lo puedo explicar si les interesa, ¿no? Pero lo más importante de esto es que cambian las maneras de cómo protegerse y es urgente explicárselo a la población, ¿no? Sobre todo en países donde pasamos mucho tiempo en interiores y donde hay más densidad de población, como en España o en muchos sitios en América Latina. Además de las mascarillas y de la distancia y de lavarse las manos, lo cual todo es muy útil, hay que seguir haciendo, hay que hacer más cosas. Y la forma más sencilla es pensar que todo el mundo que nos encontramos está exhalando humo. Y al estar exhalando humo, ese humo, digamos, son unos virus y si estamos en un sitio abierto, pues se van a disipar más fácil. Si estamos en un sitio cerrado, se van a ir acumulando, sobre todo si hay poca ventilación, ¿no? Entonces, sabemos que un confinamiento funciona. Si uno se queda en casa, no se contagia. Lo siguiente, que es menos restrictivo, es hacer las cosas afuera. Afuera con mascarilla y con distancia es muy difícil contagiarse, ¿no? Pero, un momento tengo que, si no le importa a nadie apagar el vídeo, porque si no luego el vídeo no sale bien entre los dos. Bueno, sigo. Entonces hay que ajustarse bien, perdón, que ya me he perdido. Hay que hacer todo lo que se pueda afuera. Afuera con distancia y con mascarilla, esto es muy seguro. Y
aparte hay que ajustarse bien la mascarilla, porque para protegerse de las gotas y los proyectiles solo necesitamos un parapeto, para protegernos del humo necesitamos que se nos ajuste bien a la cara, que no haya huecos, porque si no por ahí entra y sale el humo, digamos, el virus. Y luego lo más peligroso es compartir el aire en lugares interiores. Mucho más si hablamos cerca de alguien, entonces digamos podemos respirar mucho más de este humo. Si olemos que alguien ha comido ajo, estamos respirando el aire que ha salido de ellos, ¿no? Y eso es lo más peligroso. Pero ya incluso si mantenemos la distancia, hay que hacer una serie de capas de protección para disminuir el riesgo en interiores, ¿no? Entonces hay que llevar la mascarilla bien ajustada, hay que pasar el menor tiempo posible con la menor gente posible y hay que ventilar. Y entonces ventilar en este caso quiere decir hay que traer aire que está fuera y el aire que está dentro echarlo afuera. No es tener un ventilador, esto mezcla el aire, pero esto no es ventilación, ¿no? Y entonces las medidas más eficaces son gratis, que es hacer las cosas afuera, abrir las ventanas y ajustarnos la mascarilla. Luego, si ya no se puede, por la razón que sea, no se pueden hacer estas cosas, entonces hay que filtrar. La forma mejor de quitar el virus si está en el aire de un lugar interior es filtrar. Y esto se puede hacer con un sistema comercial si el edificio lo tiene y si no con un filtro portátil, que es básicamente un ventilador que pasa el aire por un filtro y quita el virus del aire. Y esto funciona muy bien. Tiene un coste y hay formas de hacerlo más barato con un filtro y un ventilador. De acuerdo, pues esto es lo que quería decir y ya pueden hacer preguntas. Empezamos por Nancy. Si se quiere quitar el silencio y preguntar. Nancy. Tienen que, en el control de Zoom, ahí tienen ustedes abajo a la izquierda el micrófono y le tienen que dar allí para quitarse, digamos, el silenciador, si no, no les oigo. Bueno, Nancy no contesta. Bueno, pues Mediaset, otra persona que es Mediaset. No sé si tal vez no tienen preguntas. Hay otro periodista que se llama Nadia. Hola, profesor. Buenas tardes. Yo tuve algunos problemas con internet y el ingreso. Creo que no es un argumento nuevo en esta época de conectividad. Desde ya le doy las gracias porque debido a la periodista Andrea Obaid, por lo menos yo pude acceder a este link donde entiendo que usted ha sido constantemente bombardeado con muchas preguntas, así que desde ya les doy las gracias. Yo estoy en Santiago de Chile y básicamente nosotros por lo menos tenemos un programa diario de ciencia donde la pregunta constante de la gente, que no son especialistas en los temas, por supuesto, es respecto a de qué forma nosotros como periodistas podemos comunicarles a ellos que tengan mayores resguardos, ya que en esta época, al parecer, de una aparente relajación de las medidas de cuidado, pareciera que las personas ya no toman tan en serio la mascarilla y las precauciones respecto a los espacios compartidos. Por lo menos en Santiago de Chile, las medidas de flexibilización están haciendo que las personas se vuelvan a reunir en los espacios, como restaurantes o cines incluso, o espacios de convivencia pública en la ciudad. ¿De qué forma usted considera que nosotros como comunicadores podríamos reforzar el mensaje de las medidas de resguardo a las personas en un momento que es bastante complejo, porque pareciera que la gente quiere olvidar también esto para poder dar vuelta a la página y seguir adelante con sus vidas? Disculpe lo largo de la pregunta y desde ya muchas gracias. De acuerdo. Una pregunta a usted. ¿Hay muchos casos en Santiago o hay pocos? ¿O cómo es la situación ahora? Hasta el momento podríamos decir en términos generales que está más o menos controlado. Sin embargo, tenemos un caso particular que es la región que está al extremo sur de Chile, al final de Chile, que es la región de Magallanes, que está presentando
al parecer nuevos casos de manera preocupante, e incluso nosotros estamos intentando contactar a científicos porque se está hablando de, al parecer, una mutación en el virus, pero no es algo que esté 100% confirmado. Pero eso es un caso bastante particular en nuestro país, pero lamentablemente, debido a la concentración de los medios en la capital, en la región metropolitana, es un poco difícil poder comunicar las otras regiones del país. Nuestras informaciones están muy centralizadas a nuestra capital, a Santiago. Pero hasta el momento, por lo menos en Santiago de Chile, nosotros estamos con un sistema de administración que fue llamado por el gobierno paso a paso, en el cual se orienta a las personas a tomar distintas medidas de acuerdo a la fase a la cual pasa su región o su comuna, su zona más pequeña. En Santiago y la región metropolitana nosotros estamos en una etapa intermedia donde ya no hay cuarentenas, las personas están saliendo fuera, se les está pidiendo que usen mascarilla, pero de a poco se está intentando retomar la actividad en restaurantes, cafés y espacios cerrados. Por eso yo le hacía esta pregunta, porque hay una sensación, por lo menos por una parte de la ciudadanía, que esta relajación de las medidas de cuidado y de protección De podrían acuerdo, hacer que las personas se olvidaran del cuidado. de acuerdo, de acuerdo. Y se ha unido Nicolás, ¿le importaría apagar su cámara? Porque así sale mejor para la gente que quiere usar las imágenes para televisión. De acuerdo, pues gracias por su pregunta, Nadia. Bueno, pues, ¿cómo comunicarlo? Pues no, es una pregunta difícil, ¿no? Pero a mí me parece que la forma más fácil de comunicarlo es explicar la analogía del humo. Decir que como nos contagiamos es porque las personas infectadas, sobre todo las que no lo saben, que no tienen síntomas o pocos, están respirando este humo que son los virus, y entonces si estamos en una situación donde el humo se acumularía, esa es una situación peligrosa, ¿no? Entonces, claro, es normal, la sociedad está cansada, la gente quiere olvidarse de que... Entonces, en cuanto bajan un poco los casos, se quiere abrir, y también hay presiones económicas, por supuesto, de los empresarios y de los propietarios de restaurantes y todo esto, ¿no? Pero el virus es como es y esto le da igual, ¿no? Entonces, yo creo que hay que comunicar a la gente, pues eso, que sitios cerrados, mal ventilados, donde no notas una corriente de aire, donde a lo mejor huele un poco, donde estos son sitios peligrosos, ¿no? Si hay mucha gente, sobre todo si la gente no lleva mascarilla, sobre todo si la gente está hablando más fuerte o cantando. Entonces estos son sitios más peligrosos, y esto también, o sea, lo tiene que hacer la gente evitando ellos mismos esos sitios, y lo tendrían que hacer los gobiernos también, digamos, inspeccionando los sitios y a lo mejor diciendo, bueno, pues si es un bar o un restaurante, pero se pueden abrir varias ventanas, entonces esto se puede permitir. Si es un sitio en el sótano que está totalmente cerrado y no tiene un intercambio de aire, esto es un sitio más peligroso. Aquí o se tienen que poner muchos filtros de aire o no se debería dejar abrir, ¿no? Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Gracias. Nicolás, ¿tiene usted alguna pregunta? Tiene que quitarse el silenciador. Sí, hace unos días vi un experimento encargado por una orquesta en que lograban graficar las emanaciones que provenían de cada instrumento, de tal modo de poder después distanciar a los músicos que pudieran, de la manera que pudieran interpretar juntos. Eh, la, la imaginería que llevaba a ese análisis era maravillosa. Y las posibilidades de trazar visualmente las emanaciones de las personas, eso es posible poder transformarla en una imagen. Bueno, hay técnicas de este tipo de estudios en los que usando diferentes métodos de láseres o de cambio de la densidad del aire caliente, que se puede ver cómo va el aire y cómo salen las gotas. Lo que lamento decirles es que aunque esto es bonito e interesante, sirve para poco. Porque usted imagínese que está en una orquesta, sobre todo los instrumentos de viento o un coro,
y están tocando y está saliendo, digamos, como si estuviera saliendo humo de cada instrumento de viento, ¿no? Sí. Entonces, ver exactamente por dónde sale el humo en el primer metro, en los primeros 2 metros alrededor del instrumento, no es tan importante, porque ese humo al final se va a mezclar en toda la habitación, ¿no? Entonces, al final, pues lamentablemente, para cantar instrumentos de viento en particular, para cosas de música, son actividades peligrosas porque tienden a producir una gran cantidad de aerosoles. Y hay una compañera mía, Shelley Miller, también de mi Universidad de Colorado, que está haciendo varios estudios y ha puesto ya resultados preliminares por Twitter, y hay otras personas en otras universidades que también lo están estudiando, pero se ve que estas son actividades que producen gran cantidad de aerosoles, ¿no? Entonces, lo que estamos recomendando es que esto se haga afuera o que se haga por internet, digamos, estas actividades. Si decimos un instrumento, tocar un violín, tocar un piano, esto se puede hacer en interiores con las mismas precauciones que otras actividades, ¿no? Mientras haya buena ventilación y tal, porque estas actividades no producen más aerosoles, pero los instrumentos de viento y cantar sí producen aerosoles de manera prodigiosa. Yeah. ¿Vale? Lo que concluyo entonces es que esto no es, esto es como el agua de agua, el perfume, ¿no? Que se dispara en un aerosol, pero luego es esparcido por toda la habitación, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, claro, sería más peligroso si uno está cantando con alguien cara con cara, o si hay un instrumento de viento y alguien respira el aire justo. Eso es muy peligroso, ¿no? Pero ya se entiende que la distancia se va a guardar, ¿no? Y entonces el riesgo es este riesgo de compartir el aire si hay poca ventilación, ¿no? Si están tocando en un sitio y pueden abrir muchas ventanas y hay corriente, esto puede ser razonablemente seguro, ¿no? Con mascarillas y tal, lo más que se pueda. Y hay algunas medidas, por ejemplo, le ponen como una media a la salida de un trombón o algo así. Esto se ve que también reduce las cosas. Esto lo ha explicado mi compañera y están experimentando. Pero si no, en un lugar cerrado, sin ventilación especial, diría que es peligroso. Muchas gracias. Allí Mediaset estaba aquí antes y no sé si tiene alguna pregunta, ¿no? Veo que se han quitado el silenciador, pero no les oigo. No sé si están hablando y no les oigo. Bueno, pues esto también Nancy, que estaba antes, pero tampoco ha preguntado. Esto del Zoom es un poco curioso porque uno mira al vacío y no sabe qué está pasando al otro lado. Yo tengo otra pregunta, doctor. Pregunte usted entonces. Se hizo al comienzo mucho caudal de las diferencias de temperatura, de clima, como fomentador o atenuador de la distribución de la crisis. En vista que las temperaturas del aire que brota del cuerpo es más caliente que el ambiente en temporadas frías, ¿es probable o no es probable que sea más fácil la transmisión en temporadas de calor? Bueno, seguramente la cosa más importante es que es mucho más fácil contagiarse en interiores que en exteriores, ¿no? Entonces, la cosa más importante es, si estamos en una época del año en un sitio donde hay buen tiempo afuera y esto nos hace pasar más tiempo afuera, se va a reducir el contagio por esa razón. Yeah. Puede después aumentar por otras causas, ¿no? Pero esto va a tender a que baje el contagio. Sin embargo, si es en un sitio que o hace mucho frío o hace mucho calor, y entonces, o a lo mejor esto pasa al sur de Chile, hace mucho frío y mucho viento y la gente pasa mucho más tiempo en interiores, o como pasó a lo mejor este verano en Estados Unidos, en la zona del sur hace mucho calor y la gente pasa todo el tiempo en interiores en sitios con aire acondicionado, ¿no? Entonces, el pasar tiempo en interiores, esto sabemos que va a aumentar el contagio, ¿no? Entonces, esta es la variable más importante. También se habla de que
vamos, y se sabe que los virus como este, pues se conservan mejor si hace más frío y se conserva mejor si el aire es más seco, ¿no? Entonces, lo que pasa que no son unos efectos muy grandes, sobre todo la temperatura, ¿sabe? Esto sí que se piensa que ha tenido un efecto, por ejemplo, en los casos de mataderos, ¿no? Porque aquí Ah, sí que están a 10 grados centígrados, hace más frío para que la carne no se estropee, y entonces el virus, y además para que no se le, como es caro tenerlo todo frío, pues se ventila muy poco, ¿no? Entonces esto tienes el aire recirculando con muy poca ventilación y el virus sobrevive muy bien, ¿no? Y se piensa que esto ha jugado un papel en los casos, en los brotes que ha habido de mataderos, que han sido muchos, ¿no? Pero si no, en una casa, tenerlo, la casa o un local 2 o 3 grados más caliente es una diferencia muy pequeña en la supervivencia del virus. Luego también se sabe que los virus que tienen una capa de lípidos, de grasa, como este virus y como el virus de la gripe, sobreviven mejor en un ambiente más seco. Entonces, en invierno el ambiente en interiores es más seco, porque hay menos humedad en el aire y como la temperatura es la misma, pues el aire es más seco. Entonces, se piensa que esto es lo que es parte de lo que causa que la gripe sea muy alta en invierno y luego desaparezca en verano, ¿no? Que son estas dos cosas, que pasamos más tiempo en interiores en invierno y que el virus sobrevive mejor porque es más seco, ¿no? Pero la verdad que no se sabe muy bien. Pero sí se sospecha que por estas dos mismas razones esto va a aumentar el contagio del COVID en estos meses de invierno aquí en el hemisferio norte. Para el hemisferio sur pues será igual al revés, dependiendo también del clima en cada sitio. muchas gracias. ¿Nadia tiene alguna pregunta más? Sí, profesor, muchísimas gracias. Respecto a este entendimiento de los aerosoles como vía de propagación del virus y entendiendo que el funcionamiento normal que se espera que en algún momento llegue en las ciudades involucra espacios reducidos donde nosotros nos movemos, transporte público, incluso autos particulares, pequeñas oficinas, espacios cada vez más reducidos. ¿De qué forma se podría vislumbrar, porque no estoy pidiendo una solución, que pudiésemos combatir de forma más efectiva esta propagación, entendiendo que el funcionamiento de las ciudades involucra espacios pequeños donde eventualmente se va a concentrar el virus? Sí, sí, sí. Este es un problema, pero por eso precisamente es tan importante explicar lo que pasa, ¿no? Porque si no lo explicamos bien, la gente no se puede proteger. En todas estas situaciones que me dice, pues unas más fáciles que otras, pero se puede uno proteger. Por ejemplo, en un coche particular, si uno va solo, no pasa nada. Si uno va compartiendo el aire del coche con otras personas, allí es muy importante abrir las ventanas o tener el aire de manera de la ventilación del coche tomando aire de afuera, ¿no? Yo he hecho el experimento con mi familia, tomamos el coche y nos fuimos por ahí y a la media hora de tener las ventanas cerradas y el aire recirculando, llegamos el dióxido de carbono, que normalmente serían 400, llegó a 4.000 partes por millón. Esto quiere decir que una gran cantidad del aire que estábamos respirando era el mismo aire que estábamos respirando y expirando, ¿no? Y esto es peligroso, ¿no? Entonces, si uno va en un taxi o en un Uber o una cosa así, hay que abrir las ventanas. No necesariamente del todo lo suficiente para que el aire se cambie, ¿no? Si no se pueden abrir, pues poner el sistema de ventilación que traiga aire de afuera y que no esté recirculando el aire. En el metro, el autobús, pues es una cosa parecida. Los metros que hemos estudiado un par de metros grandes en Estados Unidos y en Europa, tienen una ventilación bastante alta. Quiere decir que el aire está entrando y saliendo de los vagones o está siendo filtrado bastante bien, ¿no? Entonces, en los metros más modernos, los vagones de por sí no son muy peligrosos siempre que se pueda mantener una cierta distancia. Si la gente está apretada como sardinas, esto sí puede ser un problema, ¿no? Entonces, pero se pueden hacer cosas como poner más trenes, hacer más frecuencias o, por ejemplo, cambiar las horas de que la gente entre al trabajo para que haya menos gente al mismo tiempo, ¿no? Menos gente apelotonada, o las horas de la universidad o este tipo de cosas, ¿no? Luego, en un transporte público, pues en el metro, por ejemplo, también está, en los trenes, como digo, están bien ventilados, los túneles no lo sé. Eso ya no he visto información, entonces pues hay que, no sé cómo de bien están, pero esto son cosas que las empresas podrían a lo mejor ventilar más, ¿no? Entonces, pero claro, tenemos siempre que estar pensando
estas dos cosas. Uno que es como el humo y no queremos respirar humo, y luego tenemos que identificar los sitios más peligrosos, ¿no? Y para identificar los sitios más peligrosos, lo más fácil es, no lo tengo aquí, lo tengo en la otra habitación, pero hay unos aparatos pequeños de este tamaño que miden el CO2, ¿no? Y el CO2, cuando uno sale afuera, son 400 partes por millón. Esto quiere decir que cada millón de moléculas en el aire afuera, 400 son de CO2 y el resto son oxígeno y nitrógeno. Y entonces, y esto es lo que causa el cambio climático, pero cuando vamos adentro, el CO2 sube porque exhalamos CO2. De la comida que comemos, nosotros producimos energía y exhalamos CO2, y si no hay ventilación se va acumulando, ¿no? Entonces, un medidor de CO2 que vale a lo mejor como 100 euros o 100 dólares, es una cosa que para una empresa o para un colegio sí se puede permitir, y esto permite identificar dónde es peligroso, ¿no? Por ejemplo, cuando le digo del metro, le digo o pensamos en un colegio, pues a lo mejor hay algunas clases que es fácil abrir las ventanas, y a lo mejor hay unas clases que están en el sótano, y ahí es donde hay que invertir más en filtros o en otras cosas, ¿no? Porque claro, no nos podemos permitir los recursos ni el tiempo de tratar de hacer las cosas ciegamente, ¿no? Entonces, estos serían medidas eficaces, pero claro, hay que explicarlo y hay que ponerse las pilas de empezar a medir, ¿no? Si no lo explicamos y si no empezamos a medir, pues entonces no se hace nada, ¿no? Por eso es un problema que la OMS y otras organizaciones y los ministerios de muchos países niegan la transmisión por el aire, porque están dificultando que tomemos medidas que a veces tampoco son tan difíciles, ¿no? Simplemente hay que pensarlo, ¿no? Finalmente, profesor, incorporar esta conciencia en las prácticas diarias, una metodología que incluso profesionales que tienen un entrenamiento en espacios reducidos, como los astronautas, por ejemplo, que tienen una constante medición del CO2, hacen en su rutina diaria, y que quizás nosotros deberíamos empezar a incorporar prontamente. Sí, vamos, y esto es una cosa que se debería hacer independientemente de esta pandemia. Ya se venía diciendo durante muchos años que se ve cuando el CO2 sube mucho, por ejemplo, en las clases se ve que el rendimiento, la gente se aturde y los estudiantes hacen los exámenes peor, por ejemplo. Esto se ha medido y se ha publicado, ¿no? Entonces, ventilar es como una asignatura pendiente de la sociedad, ¿no? Es una cosa que no se le ha prestado en casi todos los países. No se le ha prestado suficiente atención, porque cuesta dinero y esfuerzo y hay otras cosas que hacer, ¿no? Y los políticos responden a las cosas que les apremian más, y las cosas que hay menos atención las ignoran, ¿no? Pero es una asignatura pendiente ya de por sí. Pero claro, al darnos cuenta que el contagio de enfermedades infecciosas respiratorias va mucho por el aire, no solo para esta, sino también para la gripe y otras enfermedades, pues la ventilación cobra todavía mayor importancia, ¿no? O la ventilación o la filtración. Y es algo que deberíamos hacer. Como le digo, pues identificar los sitios más peligrosos a través de medir el CO2 y actuar allí primero, ¿no? De la manera que sea la más barata posible, ¿no? Pues si es posible abrir las ventanas, pues ya está. Si no se puede abrir las ventanas, pues hay que poner filtros, o hay que evitar usar ese local hasta que baje la enfermedad, los casos de la enfermedad, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. De acuerdo. Está aquí Mediaset, no sé si tiene alguna pregunta o siguen sin micrófono. O la persona se ha dormido, no lo sé. Bueno, María Tapia, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. ¿Qué tal? Mire, yo quería preguntarle si se sabe algo más de cuánto tiempo duran o son viables los virus en aerosoles. Porque yo he visto dos artículos que son bastante diferentes entre sí. El primero, creo que era de Doremalen o algo así, que hablaba de que el virus tenía una vida media aproximadamente de 1 hora. Sin embargo, otro artículo posterior hablaba de que el virus permanecía viable durante al menos 16 horas. Y quería saber si había alguna novedad a este respecto. Sí, hay estos dos artículos, pero hay varios más. Y en realidad el que dice las 16 horas, que es el artículo de Laura Fers, este artículo es el menos fiable, porque en realidad solo tienen un punto de 16 horas y son unas medidas muy ruidosas,
digamos que tienen mucha variación, y no hicieron, estas medidas se suelen hacer por triplicado y por prisa no lo hicieron, ¿no? Entonces, en realidad lo de las 16 horas parece muy improbable, y todas las otras medidas que se han hecho con más cuidado muestran que es a lo mejor 1 hora o 2 horas, ¿no? Entonces el virus, yo creo que salvo que haga muy frío, si estamos en un matadero a 10 grados centígrados, entonces sí que puede a lo mejor durar 10 horas, ¿no? Pero en una casa a 20 grados o una situación normal es más bien como 1 o 2 horas, ¿no? Y además que en 1 o 2 horas ya va perdiendo la infectividad muy, muy deprisa, ¿no? Entonces, yo creo que lo más peligroso es compartir el aire a la vez con alguien, ¿no? Si ya estas otras situaciones que dices, bueno, ha habido alguien aquí hace 2 horas y ahora yo voy a entrar en esta habitación, el riesgo no es cero, pero ya es pequeño, ¿no? O muy pequeño. Y si dicen, bueno, es que vamos a salir del colegio a las 5 de la tarde y llegamos al día siguiente a las 8 de la mañana, ahí ya sí que le puedo decir que cualquier virus del día anterior ya no es un problema, ¿no? En el aire. El problema va a ser el virus que alguien va a respirar en ese aire el día siguiente mientras se comparte el aire, ¿no? De acuerdo. Pues muchas gracias. Nada. Si alguien no tiene más preguntas, yo tengo otra. No sé si es abusar o... No, pregunte. Mire, le quería preguntar también que qué importancia tienen los aerosoles que se resuspenden desde las superficies en los que previamente se han depositado las gotas o los aerosoles. Esto no se sabe bien. No se sabe bien y se ha demostrado para la gripe que esto puede contagiar, ¿no? Y sí que se sabe que cuando uno está en interiores y vamos andando, pues, digamos, polvo o cosas que hay en el suelo se vuelven a hacer aerosoles y flotan por el aire y al cabo del rato caen, ¿no? Entonces, es posible que esto contribuya al contagio, ¿no? Pero yo creo que lo que hemos hablado de los científicos es que seguramente no es tan importante, ¿no? Porque, digamos, los aerosoles que estamos respirando pues ya salen y están en el aire y van a estar ahí 1 hora o 2 y es muy fácil respirarlos, ¿no? Los que han caído al suelo, pues la gran mayoría nadie va a andar encima de ellos y los va a volver a poner en el aire, ¿no? Y luego cuando llevan un tiempo en el suelo, pues el virus ya se va, digamos, se va muriendo, va perdiendo efectividad, ¿no? Entonces, pensamos que esto es un camino más secundario. Y al final es lo mismo, porque para reducir los aerosoles que hemos puesto en el aire a través de andar en una habitación, pues al final es lo mismo, hay que ventilar, hay que ponerse la mascarilla, son las mismas cosas, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias a usted. Alejandro, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, profesor, tenía una pregunta. Ahora que viene el invierno y hemos retomado las clases en los colegios, probablemente habrá más gente que esté en espacios cerrados durante más tiempo. Si no tenemos la posibilidad de tener una buena ventilación, querría preguntarle qué incidencia tendrían los filtros EPA, cómo de aconsejables son y si cree que es una medida pues, que pueda solucionar en parte este problema. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues en los sitios donde no se puede ventilar o no se puede ventilar todos los días por la razón que sea, sí es recomendable filtrar, ¿no? Hay diferentes maneras de limpiar el aire en el sentido de quitar el virus que pueda estar en el aire o de matarlo, ¿no? Y entonces la técnica más segura y mejor conocida son los filtros, ¿no? Entonces, y se puede hacer de 3 maneras. Una, si el edificio ya tiene un filtro, pues el edificio recircula el aire y lo puede ir filtrando. Y algunos sitios lo tienen, pero muchos no. La segunda manera es un filtro EPA, que es una caja que la compras y se enchufa en la pared y tiene un ventilador y el ventilador chupa aire de la habitación, la pasa por un filtro, todos los virus que estaban en ese aire se quedan en el filtro y allí se van a morir, van a perder infectividad y sale el aire limpio a la habitación, ¿no? Esto funciona muy bien y se sabe que funciona muy bien y estos quitan todos los virus del aire. Hay muchos bulos corriendo sobre los filtros EPA que si no filtran el virus porque es demasiado pequeño. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Los filtros EPA quitan todas las partículas, tanto del tamaño del virus como más pequeñas y más grandes, ¿no? Y además el virus viene en partículas más grandes de saliva, no está solo por ahí por el aire, ¿no? Y
Lo único, pues hay dos cosas que hay que tener en cuenta, es que tiene que ser de un tamaño suficiente, ¿no? Si uno tiene una habitación grande y un filtro pequeño, pues hombre, algo ayuda, pero no es suficiente, ¿no? Tiene que filtrar, por ejemplo, si tenemos una habitación como esta que estoy yo, que son a lo mejor 20 metros cúbicos, ¿no? Pues si yo fuera a estar compartiendo el aire aquí con otra persona, que no es de mi casa, digamos, pues necesitaría un filtro que filtrase el aire a lo mejor 5 veces por hora, ¿no? Y entonces necesito un filtro que tenga una capacidad 20 por 5 de 100 metros cúbicos por hora. Y esto es lo que tendría que conseguir. Si compro uno de 10, pues hombre, algo ayuda, pero no es suficiente. Que compro uno de 30, pues necesito 3 para que lleguen hasta 100, ¿no? Esto es lo que se recomienda, o lo más que se pueda, ¿no? Estos filtros entonces funcionan muy bien, y eso, aunque también se vende alguno, mis colegas me dicen que se venden los, como todo, pues si uno compra el más barato a lo mejor de China o tal y cual, pues a lo mejor no funciona muy bien y no se sella bien el filtro y no es de muy buena calidad, pues pasa lo mismo, ¿no? Hay que comprar cosas que nos den una cierta garantía de calidad, ¿no? Y eso, el que sea de suficientemente tamaño. Y el problema es eso, que son caros, entonces la otra cosa que se puede hacer es coger un ventilador como los de no pasar calor y pegarle un filtro. Venden filtros como los que se ponen en sistemas de aire acondicionado y simplemente con una cinta se puede pegar, y hay mucha información en internet y está en nuestras preguntas frecuentes, donde esto también funciona muy bien y es muchísimo más barato, ¿no? En vez de estar hablando a lo mejor de 200 euros o $200, pues estás hablando de 30 o 40, ¿no? Entonces es mucho más factible y esto se debería hacer de forma masiva para los sitios donde no se puede ventilar de otra manera. Y pues luego hay otros tipos de limpiadores de aire, ¿no? También se puede limpiar el aire con rayos ultravioleta. Y esto funciona bien y se sabe ya desde... Así se demostró que la tuberculosis se transmitía por el aire, matando a la bacteria con rayos ultravioleta en un sitio y en otro no, y se vio que donde se mataba con los rayos ultravioleta no se contagiaban, ¿no? Y funciona también para este virus, se ha demostrado. El problema es que esto es más caro, es más complicado, necesita mantenimiento porque a veces los tubos dejan de emitir rayos ultravioleta, pero siguen emitiendo luz visible, no te das cuenta, hace falta que venga un técnico. Si pones los rayos ultravioleta, los pones mal, le pueden dar a la gente en la cara o en los ojos y les queman. Entonces es una cosa que decimos, esto se debe reservar a sitios donde se necesita de verdad y donde lo pueden hacer profesionales. Por ejemplo, en una cárcel o a lo mejor en algún colegio o en el transporte público, en sitios donde, o en un hospital, en una sala de espera de un hospital, en sitios donde realmente hay mucha gente y es muy difícil hacerlo de otra manera, ¿no? Y donde lo pueden hacer los profesionales. Y luego pues hay otras formas de matar el virus del aire y es pues el que están vendiendo muchos equipos a través de plasmas y a través de iones y de hidroxilos y diferentes cosas. Y esto pues sí que sirven para matar los virus, pero los matan a través de reacciones químicas. Y esto es un problema porque estas mismas reacciones químicas que matan al virus también pueden, en algunos casos, reaccionar con nosotros o pueden reaccionar con los compuestos orgánicos volátiles que están en el aire. Y esto produce compuestos tóxicos como el formaldehído. Y no se ha estudiado bien, no se sabe si es muy importante o menos importante, pero en todo caso es un riesgo que no deberíamos correr cuando podemos limpiar el aire con filtros que no tienen efectos secundarios. A ver, veo aquí. Nadia, no sé si veo aquí que tiene la mano. ¿Esto quiere decir que tiene más preguntas o esto era de antes? Sí, profesor, simplemente detenerme en un punto que usted mencionó porque he tenido algunas conversaciones con integrantes de la OSA, de la Optical Society, donde se ha abordado el tema del uso de luz ultravioleta como método para eliminar partículas relacionadas con el virus, pero al parecer no hay un consenso ampliado de la efectividad de la luz ultravioleta. ¿Y por qué se lo pregunto a usted? Porque se han intentado desarrollar en Chile algunos proyectos de poder introducir esta tecnología desde esterilizar objetos, por ejemplo, guantes, insumos médicos, estetoscopios, hasta poder emplearlos en espacios reducidos como superficies de autos o salas de clases. Entonces, me gustaría saber si me podría dar su opinión respecto a esto, pese a que usted ya lo mencionó, porque es un tema que todavía está en desarrollo y que al parecer no aúna mucho consenso, tanto de la comunidad científica como de el mundo más profano, por decirlo de alguna forma.
Bueno, pero hay una diferencia muy importante entre lo que yo he explicado y lo que creo que le he entendido. Y es que lo que yo he explicado es la desinfección del aire, matar virus que están flotando en el aire en aerosoles a través de rayos ultravioleta. Esto sí se sabe que funciona y se sabe que funciona muy bien. Otra cosa que creo que es lo que usted está describiendo es desinfectar superficies a través de rayos ultravioleta. Entonces esto tiene por lo menos dos problemas. Uno, que las superficies en realidad contagian poco para este virus. Entonces es poner un esfuerzo en una cosa que sabe, igual es más fácil desinfectar las superficies lavándolas con jabón o con un poco de alcohol o simplemente tocando, lavándonos las manos. Entonces, utilizar rayos ultravioletas un poco para desinfectar superficies es matar moscas a cañonazos, ¿no? Y luego, pues en algunos sitios, porque también, por ejemplo, como en un matadero que dices, bueno, ahí no solo te preocupa este virus, te preocupan muchas otras bacterias y muchas otras cosas que también lo matan los rayos ultravioletas. ¿Qué pasa? Que uno tiene un rayo ultravioleta y una superficie y el rayo da por aquí y desinfecta la parte que le da, pero aquí no le da, ¿sabe? Entonces está el problema de las sombras, ¿no? O sea, uno pone unos rayos ultravioleta en una habitación o los va pasando por ahí y va desinfectando allí donde da la luz suficiente tiempo, pero hay muchas superficies escondidas, ¿no? Entonces, por estas dos razones, yo creo que eso no vale la pena, tratar de desinfectar superficies con estos ultravioleta. Yo supongo que a lo mejor es lo que ha oído, esto no, yo desde luego no lo recomiendo, pero para desinfectar el aire, lo que se hace, por ejemplo, se pone como si dijéramos en el techo de la habitación, como unos fluorescentes, pero que están tapados, ¿no? Para que la luz ultravioleta no nos den los ojos, no nos den la piel, pero el aire de la habitación, en cualquier habitación, siempre se está mezclando, está subiendo y bajando, y el aire de la habitación, pues se ha demostrado que a lo mejor se puede desinfectar el equivalente a ventilar 10 veces por hora, cambiar el aire 10 veces por hora, ¿no? Y esto funciona bien, ¿no? Claro, pero hay que diseñarlo y hay que poner. Es lo mismo que le digo del filtro EPA, ¿sabes? Si uno dice, los filtros EPA funcionan bien, pero si usted tiene uno muy pequeño y una habitación muy grande, pues hombre, es lo mismo con los rayos ultravioletas. Si pone una lámpara muy pequeña en una habitación muy grande, pues ayuda pero poco, ¿no? Tiene que estar diseñado y tiene que estar puesto de manera inteligente y pensando dónde va a ir el aire y tiene que tener suficiente luz para lo que se está haciendo, ¿no? Y por eso hay que reservar esa inversión para sitios, como le digo, pues la sala de espera de un hospital o una cárcel o sitios donde hay mucha gente y es difícil conseguir con otras medidas reducir la transmisión, ¿no? Esto Muchas gracias por la aclaración. Sí, quedó todo muy claro. De acuerdo. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. La verdad, una pregunta a ustedes, porque me han escrito entre ayer y hoy, yo que sé, por lo menos 30 periodistas que querían hacerme una entrevista. Y luego hago una rueda de prensa y pues aparecen solo 6 o 7. Y no sé, esto es porque los periodistas es mucho más importante tener digamos, una entrevista exclusiva o algo así, o no lo sé. O es que son las 7 de la tarde en España y está la gente cenando. No sé si tienen alguna opinión por saber. No sé. Bueno. Yo, profesor, por lo menos desde mi parte, yo estoy en Santiago de Chile, son las 3 de la tarde en este momento. Su rueda quizás puede haber topado con los malabares entre el teletrabajo, el almuerzo y la familia. No sé el caso de mis colegas, así que no podría argumentar a favor de ellos, pero creo que el contacto directo con el entrevistado y el poder contrapreguntar en vivo, quizás en este momento de gran flujo de información se podría estar valorando como un activo más significativo en programas en vivo, en propuestas informáticas determinadas, que quizás contar con la información de forma quizás más encapsulada, por decirlo de alguna forma. Con esto no quiero decir que instancias como esta no tengan un valor, porque por lo menos de mi parte encuentro que es fantástico poder interactuar con usted y hacerle estas preguntas que
fuera del contexto de la pandemia habría sido muy difícil por su disponibilidad de agenda, pero creo que quizás, por lo menos dentro de la cultura de medios que se da acá en Chile, esos podrían ser quizás algunos factores que lo explicarían. Y por supuesto también la exclusiva de poder contar con un profesional de sus características en un programa en vivo, es algo que en la actualidad todos los medios que estamos haciendo cobertura de ciencia se está pidiendo a nivel editorial y directiva, por supuesto. Pero eso es solo mi opinión. De acuerdo, de acuerdo. Yo soy muy nuevo en esto, nunca había hablado, nunca había hecho una rueda de prensa hasta hace un mes, entonces no tengo experiencia, tengo que aprender de ustedes. De acuerdo, pues no sé si tienen alguna pregunta más, si no ya lo dejamos y gracias por su tiempo. Por mi parte, yo he disfrutado mucho de las preguntas de mis colegas, ¿eh? Y eso es un valor. Yo quisiera, Australia en este momento acaba de inyectar una considerable cantidad de dinero a la ciencia, pensando que desde allí podrá impulsar la recuperación del país. En nuestro país hemos recortado tremendamente el presupuesto de ciencia. ¿Está viviendo, ese es un fenómeno mundial, esta escasez de recursos para apoyar la ciencia en este momento? Bueno, esto varía mucho dependiendo de cada país, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues ni están inyectando más ni han recortado mucho de momento, ¿no? Ya veremos lo que pasa dependiendo de cómo evolucione la política, ¿no? Y no he oído en España, pero lo que suele pasar en España en esta situación es que sí recortan a la ciencia porque no se valora mucho, ¿no? Pero Ajá. la verdad que la medida inteligente, yo creo que los australianos están siendo inteligentes. Al final hay muchos problemas que son muy complejos y que no se saben bien y que hay que investigarlos, ¿no? Entonces, esto es la ciencia la que nos va a sacar del agujero, ¿no? Y no se puede siempre depender de la ciencia que hagan los australianos, porque para entender la ciencia y para saber si uno está de acuerdo o no, tal, pues tienes que tener científicos locales que estén haciendo experimentos y que puedan conocer y hablar con aquellos científicos. Hace falta ser parte de ese tejido, ¿no? Es complejo, sobre todo cuando están justo saliendo los resultados y, pues claro, en la ciencia también, pues muchos científicos quieren dar publicidad a sus resultados y a veces son mejores y a veces son menos claros o menos relevantes, ¿no? Entonces, tener una clase, unos científicos activos en tu país tiene un gran valor, ¿no? Y debería ser una inversión que se hiciera porque además, comparado con el presupuesto de un país, la ciencia son, como dicen aquí, son cacahuetes, ¿no? Es una cantidad muy pequeña de dinero y se podría proteger, incluso aumentar y no, esto no va a meter al país en deuda. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. De mi parte, todo clarísimo. Muchas gracias por la instancia. De acuerdo. ¿Hay alguien más? De acuerdo. Pues bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Que les vaya bien el resto del día. Chao, muchas gracias. Buena jornada para todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.